Con toda seguridad, usted ha escuchado hablar de lo apocalíptico, de los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son? La guerra, la peste, el hambre. El hambre. El hambre es uno de los grandes jinetes apocalípticos, uno de los grandes flagelos, unas grandes lastimaduras, de las grandes heridas que padece buena parte de la humanidad. El hambre, el no tener un pan que llevarse a la boca, el no tener las calorías suficientes para poder pensar, para poder actuar, para poder moverse, para poder imaginar. Porque sin alimento físico, sin ese pedazo de pan hecho sopa, hecho guisado, hecho un poco de carne que es proteína, esencial para que el triptofano que contiene esa carne se convierta en aminoácido básico simple y sea absorbido adecuadamente por nuestro organismo y nos permite entonces vivir. Es preciso entonces luchar contra el hambre, aliviar esa hambre. Tradicionalmente, en las escuelas, por ejemplo, recuerdo que había los desayunos escolares. Costaban en mi infancia 20 centavos, se compraba una tarjeta semanal y contenían un huevo cocido, una fruta, un dulce, algo que pudiera calmar el hambre, el apetito de los niños que iban a mi escuela y cuyos padres no tenían el dinero suficiente para alimentarlos. No todos, aquellos que no teníamos esa urgente necesidad de ese pan, pues desde luego que no lo solicitábamos y no grabábamos ese renglón. Y se daba entonces a quienes en verdad lo necesitaban, a quienes tenían hambre. Ese es el caso individual o reducido de una escuela. Pero el país, nuestro país, México, tiene muchos hambrientos. El presidente Enrique Peña Nieto suele decir, nos atrevimos en este régimen a reconocer que millones de mexicanos tienen hambre, que no tienen 3 alimentos al día, ese desayuno, esa comida, esa merienda o cena, como usted le quiera decir, que no tienen qué llevarse a la boca. Y sus hijos, los niños no van a crecer, serán de apenas 7 palmos cuando tengan 8 o 9 años y entonces no van a poder crecer. Y como dice el doctor Kumate, el petróleo no da para tanto, no da para todos. Y entonces terminan, en lugar de ser físicos, o en lugar de ser biólogos, en lugar de ser investigadores, pues se terminan moviendo la panza en Acapulco, así dice el doctor Kumate. O son tejedores, excelentes tejedores pueden llegar a ser, pueden ser muy buenos, pero no van a pensar, no van a tener la mira elevada de quien cultiva la mente y profundiza en el saber y en el conocimiento. Pero al mismo tiempo que se reconoce que hay hambre en México, hay también la gran voluntad de combatirla y se emprende la gran cruzada contra el hambre. Nació con el régimen por ahí de enero o febrero en Chiapas, la inauguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La ha sido asombro hasta para el mismísimo Lula, sí, el expresidente de Brasil, ese líder obrero de larga carrera política en su país, redujo considerablemente el número de pobres con cruzadas contra el hambre. Con hambre no se puede vivir. Y en México, hoy día, a un año de que se instituyó el programa contra el hambre, la cruzada contra el hambre, da frutos. Alrededor de 4 millones de personas comen, tienen seguro ya 3 comidas al día, concurren en donde no se puede de otra manera a comedores comunitarios en el centro de la población. Sobre todo se protege a niños, a mujeres que están esperando ser madres y ancianos, a personas de la tercera edad, les llaman ahora, se debe decir los abuelos. Bueno, habrá abuelos prematuros, no tan grandes, no tan ancianos, pero esa gente puede también serlo. Luego entonces la cruzada contra el hambre que se ha venido festejando a lo largo de todo el mes de junio, no solamente son comedores comunitarios, son tarjetas para que las personas vayan a las tiendas de la ex Conasupo, de la Liconza, a tener acceso a 14 productos de la dieta básica, 14 productos a buen precio, mucho más barato que cualquier cadena comercial, desde luego. Tienen también la posibilidad de tener buena leche, leche fortificada de Liconza, y también se está ampliando la red de distribución de esa leche gratuita, muy barata. Si no es gratuita, es muy barata para que los niños puedan tomar un vaso con leche en el desayuno, puedan tomar otro vaso con leche en la merienda. Entonces, se crece y así, con acciones reales, se combate el hambre. ¿Con qué? Con pan.
porque de otra manera vamos a hacer, no crece, las personas no van a crecer físicamente bien, serán raquíticos, estarán hambrientos, no pensarán bien, no habrá gran desarrollo, no serán atletas, no podrán ser atletas de gran competencia, no podrán ser buenos pensadores y tendrán también rencor, porque debe ser muy triste tener hambre. Con hambre es muy difícil vivir. Y también en esta cruzada contra el hambre que emprende ese gobierno, se quiere alimentar el espíritu, no solamente aquello de que no solo de pan vive el hombre, es verdad, pero también hay que alimentar el espíritu, la buena lectura, la obra de arte, establecer y estimular la sensibilidad que está en cada persona. Es cuestión nada más de ponerle los medios para que la desarrolle. Un libro, por ejemplo, un buen volumen, una buena lectura, lo va a elevar, le va a hacer pensar mejor, pero sin hambre. Soy Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, estamos de regreso aquí a esta emisión de Desde el Congreso, en la cual estamos analizando en la compañía de las diputadas y el señor diputado Filiberto Guevara este asunto tan espinoso, tan difícil de comprender, de abordar y sobre todo tan difícil de resolver, que es la migración en la peor de sus modalidades, la más cruel, la más peligrosa, la que más duele, la que más nos hace sentir a todos miserables por la forma como sufren y como pierden la infancia y el futuro los niños abandonados a su suerte desde la frontera del sur de México hasta la frontera del sur de los Estados Unidos, con todo el infierno que pasa mientras ellos creen que van a llegar a reunirse con sus familias, que creyeron alguna vez ir rumbo a la tierra prometida. Pues lo que les prometieron, bueno, nadie se los prometió, se lo prometieron ellos solos. Nos estaba diciendo la diputada Lucía Pérez sobre la necesidad de fortalecer las estructuras sociales de organización familiar en México para evitar que el 25% de ese universo de niños expulsados sean los mexicanos, y creo que su tesis sobre el fortalecimiento también de la vida comunitaria es el punto fundamental de su argumentación. ¿Alguna otra cosa antes de darle la palabra a la maestra Lucía Garfias? Simplemente cerrar una idea. En Jalisco lo vivimos en la administración pasada. Comunidades que le apostaron a acciones de trabajo, de cooperativas, de fortalecer los recursos naturales que se tienen al alcance. Hubo inclusive personas que se habían ido al extranjero que regresaron otra vez a vivir a sus comunidades. Creo que esto es algo en lo que tenemos que trabajar fundamentalmente, pero hoy esta es una realidad lacerante. Los niños están migrando fundamentalmente porque quieren estar con su familia. No podemos negarle a nuestros niños el derecho de una familia y de estar con ellos. Y en ese sentido existen diferentes tratados internacionales que nos hablan en este sentido del derecho a la reunificación familiar. Me parece pues que también se tendrían que dar todas las facilidades para que esos niños puedan ir al encuentro de sus padres y puedan reunirse sus familias. La familia sigue siendo en nuestra sociedad el eje fundamental. Tenemos que fortalecerla, tenemos que trabajar en ella. Si trabajamos desde la perspectiva de familia, en políticas públicas, en legislación, que salvaguarde y que promueva un desarrollo de nuestra familia, creo que van a haber menos niños, menos adultos, menos personas migrando. Y hoy hagamos esta reflexión, desde donde nos encontramos parados, ¿qué estamos haciendo por ayudar a esos niños que muchas veces pasan por nuestro lado y o no los queremos mirar o nos hacemos como que no pasa nada? Yo creo que esta es una invitación a que hoy trabajemos porque nuestros niños, que es como el anhelo de que ellos puedan hacer una mejor sociedad en un futuro no muy lejano,
pues hoy trabajemos porque ellos puedan disfrutar de esta etapa de la niñez con todas sus garantías, con todos sus derechos y con todo lo que necesitan para salir adelante. Gracias, diputada. Diputada Lucila Garfias. ¿Cómo no? Perdón que le tocó hasta el último. Sí, sí, pero hay mucho. Eso dice la escritura. Hay mucho, los últimos serán los primeros sí, y las últimas también. Hay mucho que decir en este tema tan lamentable. Y lamentablemente, lo digo así, que lo toquemos hasta que prácticamente estamos tocando fondo y hasta que mediáticamente, bueno, pues se hace énfasis en él. Y coincido con usted en la primera parte de su exposición cuando decía que no solo son los niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, sino que es un problema el asunto de la migración en la búsqueda del sueño americano de los adultos también. Entonces, tenemos ahí un problema de verdad serio y al que no podemos nosotros cerrar los ojos. Los datos estadísticos que están dando las diferentes organizaciones, ONU, DIF, Instituto Nacional de Migración, el propio gobierno de Estados Unidos difieren en los datos. Pero más allá de datos estadísticos, a mí me parece que en la medida que no se garanticen los derechos humanos de todos y particularmente hoy de este tema del que hablamos de niñas, niños y adolescentes, bueno, hay un asunto ahí al que le debemos poner atención todos. Regreso un poquito también a la pregunta que hacía. ¿Qué significa el derecho superior de los niños y de las niñas? ¿Qué significa? Bueno, pues que el Estado debe garantizarles, el Estado como tal, garantizar todas las condiciones de desarrollo para que crezcan como hombres y mujeres de bien, íntegros, o sea, salud, educación, vivienda, alimentación, las condiciones de desarrollo, tanto físico, emocional, todas las condiciones que le permitan ser hombres y mujeres de bien a su país. Entonces, en eso consiste el derecho superior de la infancia, y cuando decimos que este debe ser transversal, que debe atravesar por todas las políticas públicas, bueno, pues hoy más que nunca en este tema creo que debe estar presente. Hay tratados que ha suscrito México y los países involucrados en el asunto del problema migratorio en América Latina y en el mundo, que tendríamos que estar haciendo énfasis en ellos y exigiéndole al Estado y nosotros parte de él para que estos se cumplan. Se han suscrito estos tratados y poniendo en el centro el derecho superior de la infancia. Coincido cuando se expresa aquí que antes de deportar a un niño, hablando ya de la repatriación, bueno, pues tendremos que revisar en qué condiciones regrese ese niño a su lugar de origen, sea nuestro país México, sea otro país. ¿A dónde va a regresar? ¿Con su familia, con sus cercanos, con un tutor? ¿En qué condiciones regresa? Entonces nosotros estaríamos planteando que se deben primero generar o revisar las condiciones de desarrollo en las que se encuentra nuestro país en este momento y los países de origen de los niños. Creo que el meollo del problema está ahí. Y estamos hablando de que en nuestro país hay más de 50 millones en pobreza extrema. Los países centroamericanos o de América del Sur, bueno, pues tienen una situación similar. Entonces, si no generamos condiciones de desarrollo que den la posibilidad de una mejor condición de vida para todos, bueno, pues el problema de la migración va a seguir en la búsqueda de mejores condiciones, en la búsqueda del sueño americano. Los niños migran con 4 o 5 escenarios diferentes. En algunas ocasiones migran solos, en otras acompañados con sus papás o con adultos, y en otras hay niños que nacen en el trayecto y otros que son deportados. Entonces son varios escenarios en los que debemos de tener presentes que se da esta problemática para una vez tener el diagnóstico puntual de cuál es el escenario, cómo está su lugar de origen, la familia en donde se encuentra, bueno, pues generar las políticas públicas que realmente vayan a beneficiar en este caso a las niñas y a los niños adolescentes. Hay leyes ya que existen en nuestro país, no necesariamente las suficientes, ya se dijo aquí,
Hay una que está en comisiones y que tiene que ver con este tema y que puede contribuir a que a la solución del mismo. Nosotros desde Nueva Alianza propusimos una iniciativa en términos de tener el registro puntual tanto de los niños mexicanos como de los que migran de otros países y que México es el tránsito, para tener el registro puntual, el dato estadístico y conocer la magnitud real del problema, porque bueno, estamos hablando de cifras, se hablaba de que hasta en este semestre hay datos ya presentes ahí, que son 20,000 los niños que van en tránsito a Estados Unidos y que al término de este año estaremos hablando de 60,000, pero son cifras que no coinciden. Entonces se tiene que tener el diagnóstico puntual para dar una solución puntual y esta tiene que ser de manera integral. Condiciones de desarrollo en su lugar de origen, la garantía de educación, salud, alimentación, de desarrollo para todas las niñas y los niños particularmente de lo que nos compete a nosotros de México. Muchas gracias. Bueno, yo no soy un amante de las estadísticas, pero bueno, hay personas a las que les gustan los números. Y según tengo yo aquí unos datos del Pew Hispanic, fíjese usted qué cosa más fea. La población de menores se incrementó en los pasados 5 años, en estos tránsitos, en 707% en el caso de los salvadoreños, en 930% en el caso de los guatemaltecos y en 1,272 para los niños nacidos en Honduras. Y se supone que aquí puede darse un fenómeno de que hay 90,000 niños que van a pasar por México. La maestra había dicho 50,000, estos datos dicen que 90,000, y en fin, por eso a mí las cifras no me gustan porque nunca se ajustan, ¿no? Nunca se ajustan, ni siquiera cuando hay un choque de un camión aquí afuera, nadie sabe cuántos heridos fueron, unos dicen que fueron 8, otros dicen que fueron 9, entonces nadie sabe porque tenemos errores de contabilidad, pero el drama es lo suficientemente intenso para sobrepasar con la dimensión de su dolor la evidencia de la estadística. Entonces, pues ese es el asunto y ahora que volvamos yo haré un planteamiento a ver si ustedes quieren compartirlo o explicarlo. Porque aquí estamos hablando de migración cuando ese no es el verdadero problema. El problema no es la migración, ni los niños, ni los adultos. El problema es que vivimos en el continente de la miseria y la desesperanza y que llevamos aquí los mexicanos 2 siglos de vida independiente y un siglo de revolución y no hemos podido crear una sociedad justa y de Chiapas para abajo está peor. El problema es la pobreza. La pobreza genera la migración y si queremos resolver la migración sin resolver la pobreza, la desigualdad, no vamos a conseguir absolutamente nada. Pero en fin, a ver qué es lo que dicen el diputado y las diputadas. Ahorita regresamos.